El Cepa se ha suscrito al canal. Yo ya me suscribí, ¿no? No, creo que no. Sí, sí. No. Pablo y Adrián se lo Sí, yo sí que me suscribí. Luego lo miro, ¿eh? Ya está, corta. Buenos días y esas cosas. Lo primero, dar las gracias al Cepa porque se ha suscrito. Sobre todo porque como no le pedí que se suscribiera, pues o sea, queda guay. No sé, también dar gracias a Pablo, que fue el primer suscriptor, a Rubén y a Raúl. Bueno, los Marios creo que también se han suscrito. Cristian yo lo estoy buscando, pero o sea, no te encuentro. Bueno, no sé, es que también como el Hotmail, pues de vez en cuando me manda mensajes de se ha suscrito no sé quién, se ha suscrito no sé cuál. Pues la verdad tengo pocos suscriptores, muy poquitos, pero no sé, me gusta nombrar así a los nuevos que vamos teniendo, porque no sé, a mí, por ejemplo, a mí me hace mucha emoción que la gente me nombre en sus vídeos, ¿no? Pues tenemos aquí un mensaje de Aymara que dice: yo solo quería decirte que te admiro mucho, me encanta tu forma de ser y que en muchos momentos de bajón tus vídeos me ayudan mucho. Hostia, pues es un honor, Aymara, de verdad, o sea, si no os gusta, pues tampoco lo digo. Y eso que digo, tengo muy poquitos suscriptores, pero yo digo también en Strava, a todo esto, mi Strava es Aymara Rebaldería, por si alguien quiere seguirme. No subo cosas importantes, o sea, yo registro en la pulsera, registro lo poco que hago, o sea, lo poco que me dejan las piernas, pues lo registro y luego se sincroniza en el ordenador y si se sube y si no se sube, pues no se sube. Y eso que en el Strava, por ejemplo, me sigue muy poca gente, pero me sigue la gente importante. Y ahora iba a contar un rollo de los míos, pero no lo voy a contar. Y vamos a empezar bien el vídeo, ¿no? La cosa es que hace muy poquito pasé por la tienda de Nike, o sea, yo iba en el 9, ¿no? Y pasé de pasas y ya está. Y mire, el escaparate y resulta que están las Vomero 13, ya están a la venta. O sea, no sé, para mí Vomero es como... No sé, como Invictor dice que esto es que Apple, por ejemplo, se permite tener... es Apple, ¿no? Sí, o sea, lo del iPhone y todo eso, ¿no? Se permite tener precios altos porque la gente que lo compra no lo compra por sí, sino por que son fans de la marca, ¿no? Pues yo, o sea, yo no soy fan de Nike, sino que yo soy fan de las Vomero. O sea, el modelo Vomero es como mi seña, ¿no? Mi seña de identidad. Y entonces, ¿por qué cuento todo este rollo? Por el vídeo que quiero hacer, en el que quiero contar, quiero mostrar mis zapatillas y aparte contar por qué llevo una de cada color. O sea, son cosas raras que hago, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, ahora vamos a hacer un corte, esto se va a cortar y nos vamos a teletransportar a la Aincueva. Y ahí ahora os voy a enseñar lo que tengo ahí, ¿no? Aquí estamos en la Aincueva, tampoco os voy a enseñar mucho porque ya haré un tour y esas cosas. Eso, zapatillas. Bueno, aquí tengo estas pero que nunca las uso. Estas me las compró Nani. Y estas son las Nike baja gama. Nike, no sé qué nombres tienen. Dual Fusion Run 3, ¿no? Bueno, estas las usaba para caminar antes de lesionarme la primera vez y con ellas competí en mi primera norte contra sur, pero vamos, para correr poquito, nunca... Vale, y aquí tenemos el resto de zapatillas. Espérate, a ver cómo te estás grabando. Aquí, espera, ahí. Vale, bueno, aquí tenemos, a estas les tengo mucho cariño. Estas también me las compró Nani, fueron mis primeras zapatillas con las que empecé a correr allá por el 2008, o sea, hace muchos años. Estas, o sea, todavía las conservo, yo creo que todavía se podría correr con estas. Son Mizuno, creo que son las únicas zapatillas no Nike que uso para correr y... Aunque bueno, con estas corrí la
La San Silvestre 2015, sí. Y con estas, pues siempre, o sea, desde que empecé a correr hasta que me caí, me lesioné la primera vez, siempre iba con estas. O sea, digamos que estas son las zapatillas que vieron nacer a Runner KB. Y por aquí tenemos, bueno, estas de Nike las uso para el gimnasio, estas también. Estas, las Vomero 10, que ya digo que a mí me encantan las Vomero. Tengo eso, 9, 10, 11, 12. Y ahora para los Reyes, si alguien quiere regalarme, mi talla es 39, pues las 13. Que para mí el 13 es un número especial. De hecho, estas nunca sé cómo se llaman. Lunar Epic Flyknit o algo así. No sé si lo pone... Sí, me lo pone por aquí. Nike Lunar Epic y luego creo que es Flyknit o no sé qué. Yo las llamo las 13 más 1. Bueno, esta pone KB, pero esta pone 13 más 1. Ahí. ¿Y por qué pone 13 más 1? Porque un poco por coña de Ángel Nieto, que le llamaban 12 más 1, ¿no? Como a mí me gusta el 13, pues 13 más 1. No sé, mi número de la suerte es el 13. Yo siempre en la Alter G a velocidad 13 me subo al... o sea, el enganche está en el número 13. Luego cuando hago series de repeticiones, normalmente o 10, 12 o 15, salvo cuando hago peso muerto a una pierna, que entonces son 13, o sea, me gusta 13. Y si corro en el campo de fútbol, 13 vueltas, no sé, es un poco, digamos que es mi seña de identidad. Por eso me hace mucha ilusión las nuevas Vomero, porque bueno, de primeras yo soy muy fan de Vomero. Y segundas, el 13 es que es mi número favorito. Bueno, ahora me gustaría transportarme a la KB Cueva, pero evidentemente hasta ahí no puedo ir porque son 500 kilómetros y no, o sea, me pilla lejos. Pero vamos, así de saber, pues ya ahí tengo... Ahí tengo las Vomero 12, las de una edición especial, o sea, sí, unas Vomero 12 tengo... Bueno, sí, tengo zapatillas allí, pero bueno, da igual, las que tenga. Y ahora vamos a enseñar las que tenemos aquí, entonces vamos. Esto me lo compré, esto es de postureo, o sea, de... Luego la gente se pregunta si juego al baloncesto y no. O sea, vale, voy a enseñar unas cuantas, no son todas, pero bueno. Vamos a empezar, estas son muy importantes. Es de los pocos pares que solo tengo un par. O sea, son estas botas. Estas botas son, la verdad es que son bastante importantes porque me las compró mi tía y me las compró el mismo día que mi primer violín. Y fue, además es que me acuerdo, fue en el 2009. O sea, fue 2009... que me acuerdo, fue el... A ver si recuerdo, creo que fue el 30 de enero me compró las botas y el violín. Luego el 31 me fui con Bloodsuckers al casting de Barcelona. El 1 nevó mucho y el 2 de febrero empecé a tocar el violín. Y bueno, estas botas las uso sobre todo para los conciertos. Están hechas una mierda, pero es que me encantan y eso son mis botas y ya está. Luego por aquí tenemos bambas de la Bella Mafia. O sea, son botines, pero como Natalia siempre dice bambas, no sé qué, pues bambas. Una roja y otra negra. Que en la KB Cueva tengo el otro par. Y eso tampoco hay que decir mucho. Estas, a lo mejor en algún concierto en el que no sea muy así de esto, digo, vamos a llamar la atención y me llevo una de cada. Pero si no, no. Y eso, y ya está. Luego, por aquí tenemos estas Vomero, las Vomero 11. O sea, me gustan mucho las Vomero porque tienen muy buena amortiguación. Además, estas me encantan porque tienen mi nombre, ¿no? O sea, Runner, esta pone ahí, Runner, y esta pone KB. Me gustan por eso, ¿no?
Y aparte está firmada por Oliver Jarvis. Ahí. Y está por René Rast. O sea, René firmó el primero, evidentemente, dijo, yo me voy al azul, bueno, aparte es su color favorito. Y Jarvis se tuvo que aguantar y firmar en la rosa. Estas las he usado para competir en... Creo que las llevé a la carrera del agua, a la segunda norte contra sur. Creo recordar que, bueno, en la carrera de Puebla las llevé. Y creo que en la Sansil, o sea, en la Sansil del 2016. Creo que en las siguientes creo que ya he llevado las otras, las Vomero 12. Bueno, estas no son con las que corro ahora mismo, justo estoy corriendo con el otro par. Estas son las Vomero 12. Y estas también están firmadas por Oliver Jarvis y René Rast, pero como, o sea, René hizo bien la firma, pero Jarvis no sé qué hizo, estaría ahí con el pulso temblando, ¿no? Y firmó ahí medio encima, medio esto, y entonces parece que es una sola firma, pero están las dos, o sea, hizo ahí una cosa muy rara. Bueno, antes corría con estas y llevando la medalla de la Virgen. Está por aquí, bueno, como seguramente Mario me esté viendo, y no sé si Raquel también, pues, o sea, y me estoy quedando sin batería, a ver si termino rápido. La Virgen. O sea, esto es lo que me regalaron Mario y Raquel de Piratas del Caribe. Y la Virgen es esta. Antes la llevaba en las zapatillas, pero cuando empezó a dolerme el pie, pues dije, vamos a ver si quitamos a la Virgen y a ver si va a ser por eso, ¿no? Y a ver, seguimos. Bueno, ya no queda nada. O sea, ahora voy a enseñar las Vomero 9, las cuales no uso ya nunca. Estas, por ejemplo, solo tengo un par, entonces tiene un cordón de distinto color. Y estas tienen el otro amuleto. O sea, tanto la Virgen como este amuleto los compré en mi viaje a Bulgaria. Tu reloj o algo para que se vea cuál es la... Sí, bueno, que como tengo reloj. Pues bueno, pues enfoca mi otro reloj. Estamos con la hora de Bulgaria estamos con la hora de Bulgaria para solidarizarnos con el país. Ya está. Y eso, estas es que no me gustan nada por el empeine, no sé, no... O sea, te hacen dar raro. De hecho, estas yo para correr no... O sea, si quieres destrozarte los pies, póntelas, pero si no, no me las pondré. Estas son más de postureo. Sobre todo por los colores, no sé, porque me recuerda a los colores de los países de la Night Run Club. Vamos a ver si despedimos de una vez por todas el vídeo. Esto de aquí viene siendo como el equivalente a las pizarritas de James Roca que pone ahí cosas, mensajes, ¿no? Bueno, este no es un mensaje, es plan lo de corre con Paula, de Paula creo que es burtragueño. Bueno, es una señora que corre, bueno, señorita supongo, ¿no? Y no, tengo también el de Runway David. Que esto tampoco viene muy... Bueno, sí, estamos hablando de cosas de correr, supongo, ¿no? Entonces, no, aquí las bandanas estas que tengo de mi última San Silvestre de allá por el 2016. Bueno, quiero que veáis a Jarvis, o sea, es que es la hostia. O sea, Jarvis es la hostia. Jarvis te tengo aquí de fondo de escritorio. Bueno, fondo de escritorio no, de fondo de escritorio tengo a... Bueno, aquí hay más Jarvis, o sea, siempre Jarvis. Que eso, todo empezó por unas DC Shoes que me compré, ¿no? Eso, todo empezó por unas DC Shoes que me compré. Bueno, me las compró, o sea, sí, mi mecenas me las compró, sí, todo me lo compraba Nani. Y me compré muchas a lo largo de los años. Lo que pasa es que son unas zapatillas de 80 euros que, o sea, a los 2 meses ya están rotas por el talón. Es que no lo entiendo, yo no sé si... pues eso, unas DC Shoes que me compró tenían los cordones blancos y como no me gustaba y el blanco quedaba... dije, pues se los pongo rosas, que tenía rosas, y les cambié... a una zapatilla le cambié un cordón y a la otra no, porque me dio pereza, básicamente. Y dije, bueno, me quedo así. Y entonces iba así. Luego empecé, pues eso, ya
costumbre, las otras shoes que me compré, las siguientes, pues era un cordón rosa y otro azul. Hasta que un día, en una de estas carreras a las que me gusta ir a ver a René, a Jarvis y a esa gente, pues me fijé que René llevaba una zapatilla de cada color y se lo dije. Y entonces le pedí que nos hiciésemos le pedí una foto, ¿no? Con de solo los pies. Y desde entonces se convirtió, no sé, desde entonces ya empecé a comprar una zapatilla de cada color, más costumbre, y eso, René sabe que es por él que la llevo, lo hice, en plan, a ver, lo hice en inglés, pero dice eso de las zapatillas de cada color que las llevas por mí, pues sí, pues por él. Luego alguna vez en el paddock algún piloto o mecánico me ha dicho por Alexander Wurz, y no, o sea, no sabía que Wurz lo llevaba también, pero enhorabuena Wurz, o sea, no lo hago por ti, pero bueno. Ay, madre mía. Bueno, pues corto y cierro, ya se ha acabado el vídeo. Ahora a lo mejor meto otra tontería de Cristian. Y eso, que nunca cortéis, esto va sobre todo por Cristian, nunca cortéis el vídeo, o sea, lo tenéis que ver hasta el final, tenéis que darle al like, suscribiros y todas esas... Suscribiros o suscribíos. Es que, en mi defensa diré que soy de ciencias y no tengo por qué saber escribir, pero no hay que saber escribir. Y eso, entonces... Eso, que veáis el vídeo hasta el final porque en todos va a haber escena final, en todos, así que por favor vedlo hasta el final. Y ya está. Y ahora iba a decir alguna de estas frases de y nos vemos en el próximo vídeo, que eso es más de Invictor, así que no me gusta copiar a la gente, ¿no? Hay que ser original, entonces no sé, alguna de... sí, feliz de alcohólico fin de semana, aunque no sé qué día subir este vídeo, pero bueno, feliz de alcohólico fin de semana. Yes, of course. Send me a message. Yo ya me suscribí, ¿no? No, creo que no. Sí, sí. No, Pablo y Adrián Que sí, yo sí que me suscribí. Luego lo miro. No, I don't think so. Yes. But no,